Hola a todos, bienvenidos a la clase número 3 de este curso de producción gráfica en sistema flexográfico de ClusterPack. Hoy vamos a seguir viendo las etapas del proceso gráfico. Puntualmente vamos a seguir con la etapa técnica de preprensa, ¿sí? Vamos a ver un poco lo que es la separación de colores en archivos digitales, lo que corresponde a colores proceso versus colores directos Pantone. Vamos a ver la separación de colores propiamente dicha en esos archivos digitales. Luego el registro de tintas que sucede en esa separación de colores, pero cuando pasa a ser en tintas en máquina y básicamente el registro de esas tintas. Y luego los recursos de trapping o sobreimpresiones, ¿sí? ¿Cómo pueden encontrar lo que se llaman los colores proceso? Lo pueden encontrar como process, como citocromía. Básicamente son el viejo y querido CMYK, ¿sí? Cian, magenta, amarillo y negro. Los colores básicos proceso para generar lo que es la imagen. Como vimos la clase pasada, lo que es la medición del gamut de la impresora, ¿sí? A través de parches de medición, ¿sí? Como vemos ahí en la parte de la izquierda. Se reproduce lo que es la impresión del cian, magenta, amarillo y negro y se puede obtener el gamut o cómo se va a comportar luego esa impresora en producción, ¿sí? Básicamente, para lograr la imagen que ustedes están viendo, se va a necesitar esas cuatro tintas, ¿sí? Cian, magenta, amarillo y negro. En principio, luego vamos a ver que no necesariamente son esas cuatro tintas, pero sí los colores proceso básicos SMK. Si vemos una ampliación de esa imagen ya impresa, ¿sí? O sea que acá lo que interviene es la trama impresa, es la resolución de impresión, lo que habíamos visto antes, que son los puntos de impresión, ¿sí? Lo que van a ver es que también, o sea, esos puntos son justamente los que intervienen cada una de los colores primarios, cian, magenta, amarillo y negro, ¿sí? Acá lo bueno es que tomen un ejemplo de la realidad y lo vean con una lupa y van a ver que se llegan a ver esos colores. Bueno, versus colores directos Pantone, ¿sí? ¿Por qué existen los colores directos Pantone? Porque existe una librería de color Pantone. Es un color único. Eh, Existe el color, la librería Pantone, porque hay a través de la reproducción, con lo que veíamos ahí, a través de la reproducción de colores por los cuatro colores básicos MK, hay muchos colores que quedan fuera de este gamut, ¿sí? Que no es posible reproducirlos. Por ejemplo, en flexografía no se puede reproducir por CMYK un color oro, por ejemplo. Entonces para eso existe la librería Pantone, donde hay un color específico que significa el color oro, ¿sí? Por ejemplo, así con varios colores. Otra de las razones por las que existe un color directo o por las que se puede optar un color directo en flexografía es para mantener la reproducción del color a lo largo de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdan que una de las cosas que habíamos visto en el video anterior era la ganancia de punto y la reproducción de de estos puntos que se veían en la imagen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una ganancia de punto excesiva, porque puede haber un poco más o menos de presión, un color se pasa a reproducir, ¿sí? De diferentes formas, si fuera a través de SMK, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si necesitamos tener un color azul que está compuesto por 100% de cian y 60% de magenta, ¿sí? Ese color azul tiene que mantenerse del mismo color a lo largo de toda la tirada de producción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el impresor tiene que controlar la ganancia de punto, tiene que controlar la densidad en el momento que se está reproduciendo para que ese color no varíe, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo un color específico, un color directo, por ejemplo, ese azul pasa a ser un Pantone 280, por ejemplo, que es un número, ahí lo que le doy al impresor es menos variables, ¿sí? Entonces puede mantener ese color a lo largo de la tirada más estable, ¿sí?
Luego, otro de los factores muy importante es minimizar el registro de tintas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es lo mismo. Si yo ese mismo color de ejemplo azul, significa que yo tengo que superponer el cian y el magenta exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Sin embargo, si yo especifico un color directo, por ejemplo ese Pantone 280, lo que estoy haciendo es minimizando el registro de tintas porque lo que digo es necesito un único color en base a solamente una tinta, ¿sí? Bueno, las librerías de color o guías de color, las que se usan normalmente es la Pantone Solid Coated. Es muy importante, o Pantone Solid Coated Plus, que son las nuevas, ¿sí? De hace unos 2 años empezaron a salir las Plus, que tienen algún Pantone más, ¿sí? Lo importante es que esta librería es la que se debe optar para elegir un color Pantone. Los colores Pantone, hay varias librerías colores Pantone dependiendo básicamente de los materiales, los sustratos que se elijan, ¿sí? Para impresión. Lo importante es que dos cosas son importantes. La primera, el color que se debe elegir se debe elegir a través de estas librerías físicas, ¿sí? Se debe comprar una guía, las guías las venden los proveedores de insumos gráficos. Se elige la librería específica, la Solid Coated o la Solid Coated Plus, y se elige a través del impreso en la realidad, ¿sí? Luego hay una serie también de razones importantes del entorno, ¿sí? De la iluminación donde se elige ese color. Pero lo importante es que se debe elegir no de pantalla, sino de una librería específica impresa, ¿sí? Estos colores en el software y en esa librería los van a encontrar con la denominación C. La denominación C significa que es esa librería, Solid Coated, ¿sí? En este caso es un ejemplo de Pantone 185C. Vamos a ver un poquito, capaz que alguno usa Illustrator, que es un software de edición gráfica. Vamos a ver dónde van a encontrar la referencia de ese color Pantone. Lo importante es que dentro de todo software es una referencia del color, ¿sí? Pero es importante que ese color se establezca en el archivo digital para saber, para que tenga la referencia a través de los distintos actores, ya sea la preprensa o ya sea el impresor, ¿sí? En el menú ventana van a ir abajo que van a encontrar Swatch Libraries o muestras, librería de muestras. Ahí van a encontrar el menú Color Books y dentro de eso van a encontrar en este caso es Pantone Plus Solid Coated, ¿sí? Ahí van a ver que está desglosado todos los Pantones que existen dentro de esa librería al igual que la van a tener físicamente impresa si tienen la librería impresa, ¿sí? Y esto es algo, una referencia importante. Cuando ustedes eligen un Pantone, ya sea seleccionan un objeto dentro de Illustrator y especifican ese Pantone, o sin tener nada seleccionado, hacen un clic en ese Pantone, se va a ir a la librería de muestras o swatches, depende de cómo lo tengan configurado el Illustrator. Esta ventana, la ventana a la derecha, la van a encontrar también en ventana muestras o ventana swatches, ¿sí? Estas muestras en realidad funcionan para establecer el color, estos colores en varios objetos, ¿sí? Pero lo importante de esto es la referencia que encuentran en esta paleta, ¿sí? En esta ventana contextual de Illustrator, que es cómo están indicados los colores directos, ¿sí? Los colores directos que están usados en objetos dentro del archivo digital que yo tengo abierto, van a encontrar el cuadro de color y en una de las esquinas una esquina triangular blanca con un puntito negro. Eso significa que es un color directo. Pantone o no Pantone, pero es un color directo usado en mi archivo. Ven que las otras, por ejemplo el verde, el amarillo, el negro, no tienen esa esquina, quiere decir que son colores de CMYK, ¿sí? Que están usados. Lo importante de esta ventana, que cuando ustedes cierran el archivo, quiere decir, el cierre de archivo quiere decir dan el OK al diseño y tiene que continuar su proceso, por ejemplo pasar a la preprensa, es que acá exista
los indicadores de Pantone que sí se van a usar, ¿sí? Que sí se van a usar y que sí se establecieron en el archivo. Y otra cosa muy importante es que esos Pantones, si yo le doy doble clic, van a encontrar que les aparece si, si ese color comenzó a través de un Pantone, ¿sí? O sea, yo elegí la librería Solid Quate, le di doble clic y pasó a ser el Pantone, van a encontrar que el modo de color en las opciones de esa muestra va a aparecer librería de color o book color, ¿sí? Esto quiere decir que ese color sale de la librería de color. Yo también puedo modificar eso, ¿sí? Van a ver, si ustedes lo hacen en su software, van a ver que les permite elegir cualquier modo de color. Y no quiere decir de que deje de ser un color directo, sino que simplemente la visualización la estoy cambiando, ¿sí? Pero es importante que a la hora de presentar a nuestro cliente, ¿sí? un diseño, o a la hora de pasar a la etapa de preprensa, ¿sí? Enviar ese archivo a la etapa de preprensa, esta configuración dentro de Illustrator debe ser book color, ¿sí? Esto quiere decir que le estoy diciendo a mi archivo que eso sale de una librería de color y la representación en pantalla, como así la representación en una impresora, debe ser con la información digital de este color, ¿sí? Bueno, ahí vimos lo que es colores proceso, colores directos Pantone. Vamos a ver puntualmente la separación de colores y lo que significa aplicado en un archivo digital. Acá tienen un desplegado de un envase de caramelos, ¿sí? Un flow pack de caramelos. Vamos a ver lo que es la separación color, desglosar esto, lo que significa cómo está impreso. En este caso particular, esta es la tinta cian, esta es la tinta magenta, ¿sí? Ahí ven dónde trabaja cada una de las tintas, ven que en la imagen básicamente van a encontrar que trabaja todas las tintas. Amarillo, negro, un Pantone, ¿sí? Para textos, un Pantone verde, Pantone 357C. Otro Pantone, que es para un logo, por ejemplo, en este caso, el 1665C. Hasta ahí vamos todo lo que es la reproducción de color, ¿sí? Y la separación de colores que necesita este archivo para que se reproduzca a todo color. Pero hay algo que en Flexo es muy importante y es que a diferencia, por ejemplo, del offset o a diferencia de banda angosta cuando imprimimos etiquetas, que es el sustrato, ¿sí? Los sustratos en su mayoría para, por ejemplo, productos de consumo el sustrato primario es transparente, ¿sí? Entonces, lo que es necesario es la tinta blanca, ¿sí? Esto luego vamos a ver bien, pero establecer dónde trabaja la tinta blanca, en este caso tiene ventanas, ¿sí? Lo ven en ambos lados, tiene unas ventanas que deja ver el producto. Y el layer de blanco está establecido con un color específico. En este caso, cuando trabajen en el archivo digital, lo importante es que tenga una referencia. Existe dentro de librerías que aparece el white como color, ¿sí? Que en realidad es solamente una referencia, ¿sí? Como para pintar y como para que exista en la separación color. Luego vamos a hacer hincapié en esto y cómo normalizarlo dentro de su archivo de diseño y explicarlo para quienes van a trabajar con este apartado dentro de la separación color, ¿sí? En este caso, lo que desglosando esta separación color quiere decir que va a tener 7 tintas, perdón. Quiere decir que van a existir 7 tinteros con cada una de las tintas para poder reproducir este envase, ¿sí? Esto en mi archivo digital yo lo puedo comprobar de varias formas, pero la más directa es dentro de Photoshop ver la paleta canales, ¿sí? Dentro de Photoshop lo que van a ver siempre son imágenes, pero dentro de las imágenes pueden tener pantones establecidos, ¿sí? O si su diseño lo diagramaron todo en el software Adobe Photoshop. Para abrir la paleta canales, ¿sí? Que es la de la izquierda, van al menú ventana canales o window channels y en Illustrator van a encontrar en los Illustrator a partir de el 2005, no recuerdo bien qué versión, empezó a aparecer Separation Preview, ¿sí? Esta ventanita
la van a encontrar en Windows Separation Preview o ventana visualización de sobreimpresiones, una cosa así, dice en español. Y lo importante es que tienen que activar, para poder ver la separación de colores, tienen que activar Overprint Preview, ¿sí? Overprint Preview lo que va a hacer es una visualización de sobreimpresiones y le va a dejar cliquear el ojito para ver cada una de las separaciones y dónde trabajan en los objetos del archivo digital, ¿sí? De esa forma pueden comprobar si tienen más de un Pantone o si son los Pantones los que en definitiva querían en su archivo, ¿sí? Bueno, vimos colores proceso, colores directo Pantone, separación de colores. Ahora vamos a ver lo que significa el registro de tinta y el recurso de trapping y sobreimpresiones, ¿sí? Como todo sistema de impresión, ¿sí? Básicamente quedan afuera los sistemas de impresión digitales, que el registro de tinta es digital, justamente. Ustedes recuerdan que lo que veíamos tanto en la diagramación de la máquina en línea, ¿sí? Donde los cuerpos impresores están uno al lado de otro, diagramados horizontalmente, o por ejemplo, como veíamos en sistema de impresión flexográfico, pero con tambor central, veíamos que cada uno de los tinteros recorrían todo el tambor central y eran individuales, cada una de las tintas son individuales, ¿sí? Existe algo muy importante en la reproducción de estos colores, es el registro de esas tintas. ¿Qué quiere decir? Que todas van a caer en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar. Pero ¿qué es lo que sucede? Como todo sistema gráfico de reproducción, no es exacto, ¿sí? Existe un movimiento y particularmente en el sistema de flexográfico, a diferencia cuando imprimimos un soporte papelero, es el sustrato, ¿sí? Los sustratos flexibles tienen una deformación, ¿sí? Se pueden deformar a lo largo de la impresión. Entonces, el registro de tintas a su vez es más exigente. Para eso lo que diagramamos es una cruz de registro. Eso sería lo que visualmente la superposición de todos los colores exacta, se ve perfecta. Cuando sin embargo eso lo ampliamos, vamos a ver que tiene unos movimientos, ¿sí? Ahí lo que están viendo es la reproducción de CMYK más los dos Pantones más el blanco, ¿sí? Ese movimiento lo pueden ver para cualquier lado en la reproducción de todas las tintas, ¿sí? Entonces, para esto, el registro de tintas, el movimiento de registro de tintas es inevitable, ¿sí? Puede estar medido en la máquina, pero es inevitable. Ahí lo vemos aplicado en el envase, ¿sí? Ahí se puede ver, por ejemplo, donde está la parte magenta de 300 gramos, se ve como filetes blancos, ¿sí? Donde dice variedad de colores, se ve como el cian, cómo se mete y se llega a ver, ¿sí? En la parte blanca, en el texto blanco. Esto, como les decía antes, por ejemplo, el verde ahí está establecido como un color directo. Entonces, en ese caso, no hay movimiento de tintas porque es la reproducción de un solo color, ¿sí? Si ese verde, sin embargo, estuviera descompuesto por el CMYK, lo vería más movido, ¿sí? En este caso es el verde Pantone 357, creo que era, reproducido solamente por una tinta. Entonces, eso es justamente lo que explicaba antes, que una de las razones por las cuales tomar un Pantone, elegir un Pantone, es justamente el registro de tintas. Bueno, ¿para qué tenemos como recurso de preprensa, ¿sí? Como para actuar en consecuencia en este sentido de que es inevitable que exista un registro de tintas, es el trapping, ¿sí? El trapping básicamente es cuando se extiende el color más claro, uno de los colores más claros, hacia el más oscuro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a verlo en pantalla con el ejemplo gráfico que estamos viendo. Este círculo está hecho en magenta y ciana al 100%, los dos el 100%, ¿sí? Es un círculo azul. Al imprimirlo, lo que tenemos es un movimiento de esas tintas, ¿sí? O sea, cian y magenta no se llega a registrar
exactamente en el mismo lugar, lo que vemos es un movimiento. ¿En qué se puede traducir? Se puede traducir este movimiento primero a ver filetes que no existen, ¿sí? A ver una cosa, la invasión de una de las tintas hacia la otra, pero sobre todo, y lo más importante, se puede recibir como una dificultad de lectura, ¿sí? Para textos, sobre todo, lo que podemos ver, esto es un tamaño un poco más alejado, vemos una dificultad de lectura. Si ustedes agarran algún envase que tenga estos textos muy exigentes o donde no se aplique, donde no se haya aplicado el recurso de trapping, o también un impreso en sistema offset, ¿sí? En soporte papelero, van a ver que estos registros es comúnmente que se muevan, pero ustedes lo ven a tamaño real y dicen, che, me cuesta leerlo, ¿sí? Pero en realidad es el movimiento de tintas. ¿Sí? Siempre fue y eternamente ejemplo los flyers que se dan en 18 de soporte papelero en sistema offset y siempre están todos movidos de registro, son muy malos. ¿Qué recurso tenemos en este caso? El trapping. ¿Sí? Puntualmente, en la etapa de preprensa, lo que se aplica es un trapping. El trapping tiene una medida específica y depende justamente del estándar dependiente de la máquina. Lo que se hace, además de medir color y cómo se comporta la máquina, es también saber de antemano, la preprensa tiene la capacidad de saber de antemano qué movimiento de registro tiene. No todas las máquinas, y depende de unos cuantos factores, tienen el mismo movimiento, ¿sí? Entonces se aplica un trapping como recurso gráfico en consecuencia de ese movimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si existe el movimiento, lo voy a hacer de vuelta, no se ve dificultoso, ¿sí? No se ve como una dificultad para leerlo, ¿sí? O como un defecto de impresión, ¿sí? Si lo vemos a tamaño real, vamos a ver que el texto se va a seguir leyendo bien. Lo que es muy importante de esto es saber qué elementos, en realidad en una etapa de diseño, es saber qué elementos voy a generar en color y saber cómo se van a reproducir luego, ¿sí? Pero sí, en la etapa de preprensa es generar el recurso de trapping, ¿sí? Sabiendo de que esto se debe disimular, porque siempre y normalmente se genera un tercer color, ¿sí? En este caso como se puede ver, si yo hago la separación de esto, van a ver que el magenta está un poquito extendido, ¿sí? Luego vamos a volver con esto y vamos a reafirmar el concepto y el recurso de trapping. Pero lo importante es que ustedes lo vean en la realidad también. Vean cómo en cualquier impreso van a ver ese tercer color o van a ver ese movimiento, ¿sí? También el registro de tintas, además de ver y aplicar el recurso de trapping, pueden ver sobreimpresiones. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí vamos al ejemplo de la frase preprensa dulcemente digital, ¿sí? Que está en verde directo. Supongamos que es un verde que es bastante oscuro y superponerlo al magenta y amarillo que existe en el elemento gráfico que está detrás no le suma color. O por ejemplo es un texto en negro, ¿sí? Si yo no le genero ni siquiera trapping, ¿sí? Porque por ejemplo en este texto es una cosa importante que no dije, el trapping como recurso hay que tener cuidado con el tamaño del objeto, ¿sí? En donde se aplica. En este caso, capaz que no es una opción generarle trapping porque el texto es muy chiquito. Entonces, lo que se debe hacer es sobreimprimirlo. Lo que estamos viendo es un de registro de las tintas, ¿sí? Y vemos que le genera un filete blanco indeseado, ¿sí? Si yo a este objeto gráfico, el objeto preprensa dulcemente digital, el texto, le doy sobreimpresión, lo que va a pasar es que se va a sumar a los colores que existen debajo, ¿sí? Van a ver que el color verde pasó a ser otro verde, pero sin embargo no se visualiza ese registro, ¿sí? En el programa Adobe Illustrator, el atributo es un atributo de los objetos, la sobreimpresión, ¿sí? Lo van a encontrar en ventana, atributos, y van a ver que permite, es simplemente cliquear un sobreimprimir relleno, ¿sí? Overprint fill, o
sobreimprimir filete, ¿sí? De esta manera, ustedes lo que hacen, lo más importante de esto es que ustedes tienen que saber que se suma el color, ¿sí? En este caso es un verde oscuro y capaz que es complementario del magenta y amarillo que existe debajo y el color no cambia demasiado, pero sin embargo ahí fuera un texto en cian, estuviera ese texto en cian, sobreimprimirlo a magenta y amarillo genera otro color, ¿sí? Y ahí hay que ver qué recurso se puede tomar o si no es posible, ¿sí? Porque si fuera un objeto chiquito, algunas veces no es posible tomar el camino del trapping, ¿sí? Y se debe sí o sí sobreimprimir o cambiar la separación y cambiar el color. Normalmente, ¿sí? Los textos en negro son los que se sobreimprimen. ¿Por qué? Porque al sumar un color más, en principio, ojo, no, no suma el color, ¿no? O sea, sobreimprimir cualquier tipo de tinta al negro, sigue siendo negro el texto. En cualquier sistema de impresión van a encontrar que los textos negros o los elementos negros normalmente se sobreimprimen hacia lo que existe debajo o hacia lo que existe como otras tintas. ¿Sí? Bueno, ahí vimos un poquito lo que es el trapping y la sobreimpresión. Bueno, les voy a contar una cosa que les dije al principio, que es qué significa la impresión de gama expandida. ¿Sí? Vieron que durante el curso y lo que vimos durante el video, la impresión, cuando hablábamos de separación color, hablábamos de la impresión a través de 4 tintas de cian, magenta, amarillo y negro. ¿Sí? Ahora existe, en realidad ahora no, hace un montón de años viene el desarrollo de impresión de gama expandida, ¿sí? Puntualmente en el mercado local hay un impulso un poco más grande y lo van a encontrar, capaz que alguna vez escucharon de lo que es la gama expandida, que le dicen gama extendida, expanded gamut, heptacromía, que es la impresión a 7 tintas. ¿Qué quiere decir esto? Se agrega naranja al set de CMYK básico de cian, magenta, amarillo y negro para la reproducción de una foto, se agrega orange, green y violet, naranja, verde y violeta o naranja, verde y azul para expandir la gama, justamente. En este pequeño esquema lo que van a ver en la izquierda, van a ver lo que sería el gamut de color actual y lo que estuvimos viendo, que es la reproducción del amarillo, cian y magenta, genera un triángulo de color, ¿sí? Cian, magenta, amarillo y negro. Lo que hace es, agregando esas tintas, naranja, verde y violeta o azul, lo que se hace es agrandar el gamut, ¿sí? Agrandar el espacio de reproducción de impresión, ¿sí? Lo que podemos decir que la impresión tradicional trabaja con 4 tintas más Pantone. Y lo que dijimos, una de las razones por las cuales se optaba el Pantone era porque justamente la reproducción del CMYK no logra gamut que un Pantone sí. O sea, un Pantone existe como color, pero no dentro del CMYK. Pero ¿qué pasa? La impresión moderna, agregando el naranja, verde y violeta, lo que hace es justamente poder reproducir más colores. ¿Sí? La impresión sin colores planos, o sea, básicamente la impresión de gama expandida es sin esos colores Pantone, que lo que hace que la producción sea rápida, de alta calidad y eficiente. ¿Sí? Si vemos el gamut medido de impresión, ese es el que vimos antes a través de 4 colores, cian, magenta, amarillo y negro. Lo que agregando esos colores, lo que ven ahí es, básicamente, esto es una medición real, ese gamut se extiende y la reproducción de colores es más grande. Lo importante que tienen que saber es que esos colores, esos 3 colores más, también actúan dentro de una imagen, ¿sí? Esto, para entenderlo, vieron que las impresoras de escritorio antes venían los 4 cartuchos, sean magenta, amarillo y negro, y se cambiaban eso. Y a medida que fue pasando el tiempo, lo que hicieron fue agregarle más tintas, hasta que una impresora de escritorio hoy en día tiene 7 tintas como nada, tiene 2 cianes, tiene violetas, tiene ese tipo de colores, 2 negros. Por ejemplo, lo que hacen justamente es expandir la gama, la capacidad de reproducir más colores en una impresión. También existe para el sistema flexográfico tradicional
este implemento. Lo importante es que esto es una unión de la preprensa con el impresor, ¿sí? Eso es bueno que si quieren saber algo más o quieren tener un poquito más de información, pregunten a algún impresor de este proveedor o pregunten a alguna preprensa también proveedora de esto. Bueno, ahí terminamos la clase 3. La clase que viene vamos a seguir un poquito más con preprensa y luego con la etapa de diseño. Saludos.